Hola jóvenes, recordando el video pasado estábamos trabajando en estructura de repetición, ¿verdad? Trabajamos con lo que es estructura de ciclo para, en el cual si recordamos tenía fin porque nosotros sabíamos qué cantidad de ciclo ocupábamos o cuántas veces se iba a repetir ese bucle. Hoy vamos a ver el ciclo mientras, en el cual vamos a leer primero se utiliza cuando no se conoce cuántas veces se va a repetir un proceso. Entonces en este ciclo no sabemos cuántas veces va a dar vuelta este ciclo o cuántas veces se va a repetir. Como dice aquí, ya que está dado en función de un dato dentro del programa. Dependiendo de la función que necesitemos, entonces ese ciclo va a saber cuántas vueltas va a dar, ¿verdad? El ciclo mientras. El ciclo mientras, también conocido como ciclo while en los lenguajes de programación, cuando vayamos viendo diferentes lenguajes de programación que ustedes van a ir aprendiendo, se van a ir dando cuenta de cómo funciona más este ciclo. Es una estructura que evalúa una condición y devuelve un valor que puede ser verdadero o falso. Cuando la condición es verdadera, se ejecuta una serie de sentencias dentro del cuerpo del bucle. Entonces nosotros cuando estemos programando y pongamos esta condición, si es verdadera, entonces va a ser la siguiente función o la siguiente secuencia que nosotros vamos a colocar. Y si no es verdadera, entonces lo va a pasar por alto. El flujo de los datos retorna y evalúa nuevamente la condición. Si la condición se sigue cumpliendo, se siguen ejecutando las sentencias. De eso estábamos hablando. Si venimos y la sentencia es verdadera, entonces va a seguir el bucle haciendo las siguientes sentencias. Y si es falsa, va a salir de él. Existe una variable que controla el ciclo mientras y se tiene que inicializar previamente antes del bucle. Esta variable normalmente se incrementa o decrementa dependiendo de la condición. Ahora estamos viendo aquí la estructura del ciclo mientras. Vamos a estar trabajando con esto y vamos a ver cómo funciona y aprendemos más fácil cuando estamos viendo cómo funciona. Entonces ahora vamos a pasar al programa de PSIN y vamos a hacer dos pequeños programas para ver cómo funciona esto. Estamos ya adentro del programa de PSIN. Vamos a utilizar el ciclo mientras. Podemos ver la estructura de este ciclo. Aquí vamos a poner la expresión lógica que es para ver hasta dónde queremos el requisito que se necesita para que el ciclo funcione, y después podemos ver la secuencia que se va a dar. Lo primero que vamos a hacer es declarar una variable para poner la expresión lógica. Vamos a ponerle número 1 va a ser igual, vamos a decir que va a ser igual a 0, y vamos a poner punto y coma. Ok. Cuando estemos trabajando en la computadora no hay problema, pero cuando vamos a trabajar en el celular nos pide que nosotros definamos la variable, ¿verdad? Entonces vamos a poner definir número 1 como entero. Esto lo vamos a hacer porque, como les dije anteriormente, ya cuando estamos trabajando en el celular, entonces sí nos pide que definamos la variable, ¿verdad? Entonces ahora sigue colocar la expresión lógica dentro del ciclo. Vamos a poner en la expresión lógica número 1 menor o igual a 0. ¿Qué estamos diciendo con esto, verdad? Cuando estemos entrando al ciclo, acordémonos que estamos viendo números positivos. Si es, el ciclo solo va a poder permitir números positivos. Cuando usted ponga un número positivo, entonces va a salir del ciclo. Pero si nosotros estamos colocando números negativos, entonces nunca va a salir del ciclo, ¿verdad?
¿Qué nos va a decir aquí? ¿Qué vamos a poner en la secuencia? Vamos a poner escribir un número positivo. Mientras no se cumpla la función de escribir un número positivo, entonces el bucle va a seguir y va a seguir y va a seguir hasta que nosotros pongamos un número positivo, ¿verdad? Y al final va a poner escribir su número es, vamos a poner coma, vamos a poner donde estamos guardando, perdón, aquí vamos a guardar num número, leer número, punto y coma. Ok. Entonces abajo en escribir su número es, vamos a poner la variable donde se va a guardar el número, que va a ser número 1. Punto y coma. Ok. Entonces, ¿cómo funciona este pequeño ejercicio? Vamos a trabajar con el ciclo mientras, que no sabemos cuántas veces se va a repetir el ciclo dependiendo de la condición que nosotros le estemos colocando, ¿verdad? La condición que nosotros estamos colocando es que mientras el número no sea positivo, entonces se va a seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo el ciclo. Cuando ustedes ingresen un número negativo, se va a seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo. Cuando ustedes ingresen un número positivo, entonces va a salir del bucle. Entonces, volviendo a repetir, declaramos la variable, ¿verdad? La definimos como entero. En la condición que le colocamos nosotros para salir del bucle, tiene que ser un número que sea mayor a 0, o sea, que sea positivo. Si colocamos números negativos, nunca va a salir del bucle. Y cuando coloquemos un número positivo, entonces va a salir del bucle. Vamos a probarlo, vamos a ejecutarlo. Nos pide que ingresemos un número positivo, pero vamos a poner -1. Ok, nos vuelve a pedir que ingresemos un número positivo. Volvemos a poner -0. Nos vuelve a pedir que pongamos un número positivo. -3. Nos vuelve a pedir que coloquemos un número positivo. -6. Nos vuelve a pedir que coloquemos un número positivo. ¿Qué estamos viendo con esto? El bucle no va a salir mientras nosotros no coloquemos un número positivo. Probemos poner el 1, que es un número positivo, y vamos a ver que la ejecución va a terminar. Su número es 1 y la ejecución finaliza. Aquí vamos a poner digite. Digite un número positivo. Entonces vamos a volver a probarlo. Digite un número positivo, ponemos 1, es positivo, y finaliza el ciclo. Volvemos a ejecutar. Pongamos un número negativo, 0. Nos pide que digitemos un número positivo. Ponemos -1, nos pide que digitemos un número positivo. -2, otra vez nos pide que digitemos un número positivo. Y así podemos seguir sucesivamente. Y nos va a seguir pidiendo un número positivo, positivo. Y este bucle no va a terminar. Vamos a terminar cuando ingresemos un número positivo. Y entonces va a dar finalizado el programa. Esto depende cuando ustedes vayan más adelante ya en programación. Se utiliza mucho cuando necesitamos que ingresen tal vez algún valor que se requiera. Y si el valor no es el que nosotros estamos colocando, dependiendo de la decisión o de lo que estemos programando, entonces no va a seguir ejecutando las otras secuencias del programa. Ahora vamos a ver otro pequeño ejemplo
para que puedan ir entendiendo un poco más o comprendiendo. Este va a ser el segundo ejercicio que vamos a ver en el ciclo mientras. Volvemos a repetir otra vez la estructura del ciclo. Aquí vamos a poner la expresión lógica que va a determinar para salir el ciclo o la secuencia que nosotros vamos a dar. Lo que vamos a ver ahorita es un pequeño ejercicio de que llegue hasta el número 20. ¿Cómo vamos a hacer eso? Cuando entre el ejercicio va a ir sumando 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar al 20, y cuando llega al 20 entonces va a salir de ese ciclo. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Primero lo que tenemos que declarar es una variable. Vamos a declarar la variable n es igual a 1, punto y coma. Vamos a definir n como entero. Entonces estamos definiendo la variable n como un número entero. Abajo le dimos un valor a la variable que es 1. Entonces ahora en la expresión de lógica vamos a poner que n sea menor o igual a 20. ¿Qué quiere decir esto? El ciclo va a ir dando vueltas, va a venir la primera vez y va a pasar, y va a dar la vuelta y volver a entrar. Y si es 1, va a volver a dar la vuelta. Si es 2, va a volver a dar la vuelta. 3 va a volver a dar la vuelta. 4 va a volver a dar la vuelta hasta llegar al número 20. Cuando llega al número 20, entonces va a salir del ciclo. Para esto vamos a poner en la secuencia escribir n punto y coma. Ok. ¿Qué pasa si nosotros ejecutamos esto ahorita? Lo vamos a ejecutar solo para que vean y vemos que no está haciendo nada, ¿verdad? Ok. Vemos que está colocando y nunca sale del ciclo. Siempre va a seguir ejecutando 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, como lo estamos viendo aquí al lado izquierdo. Y siempre está ejecutando porque no le dimos un fin, ¿verdad? Porque no está sumando las veces que está entrando. Para eso tenemos que hacer un contador que vaya sumando las veces que va dando vueltas dentro del ciclo. Y eso cómo lo vamos a hacer. Ok. Vamos a decir adentro del ciclo n es igual a n más 1. ¿Qué quiere decir esto? Cuando venga n y entre la primera vez, va a tomar el valor de 1. Da la vuelta y vuelve a entrar, va a tener el valor de 3, de 2. Sale y vuelve a entrar, va a valer 3. Otra vez vuelve a entrar, va a valer 4. Y así se va a ir incrementando hasta que tenga el valor de 20. Y entonces cuando llegue a tener el valor de 20 va a parar el ciclo. Vamos a ver ahora cómo corre. Le damos a ejecutar y podemos ver que ingresó desde el número 1 hasta el número 20 y finalizó, ¿verdad? No sale el 20 porque lo tomó cuando entró a 20, terminó el ciclo. Para que salga el 20 tendríamos que haber puesto aquí 21. Si colocamos 21 y le damos a ejecutar, entonces aparece hasta 20, ¿verdad? Porque cuando llegó al número 20 paró las funciones y salió del ciclo. Entonces vamos a explicar otra vez. El ciclo mientras
nosotros no sabemos cuántas veces va a dar vuelta este ciclo, dependiendo de lo que nosotros necesitemos, ¿verdad? En este caso nosotros colocamos una variable y una expresión que para que este ciclo salga del bucle, tiene que llegar hasta el número 21. Cuando llega al número 21, entonces sale del ciclo. Adentro del ciclo colocamos escribir n porque va a ir escribiendo los números 1, 2, 3, 4, 5 hasta el final del número, y colocamos un incrementador. ¿Para qué es el incrementador? Para que vaya sumando las vueltas que va dando y cuando llegue a 21 pueda salir del ciclo. Entonces hemos hecho estos dos pequeños ejercicios que los tienen que hacer y subirlos al Drive. Pero ahora vamos a hacerlos en el teléfono para que vean que también se puede hacer en el teléfono. Vamos a pasar al teléfono ahorita. Estamos trabajando en el primer ejercicio, eh, en el de mientras ingresemos un número y no sea positivo, se va a seguir repitiendo, ¿verdad? Cuando estamos con el teléfono tenemos varios problemas que en la computadora no. Lo primero que declaramos nosotros fue un número entero, ¿verdad? Decíamos que el número 1 va a ser como número entero. De ahí colocamos que el número 1 va a ser igual a 0. Cuando estamos con el teléfono no podemos poner igual porque no lo registra así. Entonces tuvimos que colocar menor que y el signo menos para decir que es igual. Luego entramos aquí al ciclo mientras. Dice aquí que mientras número 1 sea menor que 0,1. Aquí tenemos un problema cuando estamos trabajando porque si le ponemos que es menor que 0 y le damos a ejecutar, entonces dice su número es 0. Nos tira un error y entonces tenemos que colocar 0,1 para que podamos trabajar desde el teléfono. Si vemos aquí, dice ingrese su número, vamos a poner 0 y vemos que nos dice que ingrese otra vez nuestro número. Vamos a poner -1, que es negativo, y nos dice que otra vez ingresar el número. Entonces aquí estamos en un ciclo en el cual nos salimos, ¿verdad? Sin embargo, si venimos y colocamos el 1, entonces finaliza el ciclo. Entonces esto lo hacen en el teléfono, aunque nos da unos problemas, pero para que vayan viendo cómo funciona, se los voy a pegar en Classroom y lo ponen de esta manera que yo lo estoy viendo aquí, lo hice aquí. Porque si lo ponen como está en la computadora les va a dar error. Entonces este es el primer ejercicio y vamos a pasar al segundo. Vamos a trabajar otra vez con el teléfono. Ya tenemos aquí ingresados los parámetros. Vamos a ver. Lo primero que vamos a colocar es el algoritmo. Vamos a definir la n como un entero. Luego, aquí hay una diferencia cuando estamos utilizando el teléfono y el celular. Cuando ponemos igual nos tira error. Voy a poner aquí, voy a cambiar ese signo de menos, menor que y menos, y voy a poner igual para que vean. Le doy a ejecutar y veo que me tira un error que dice igual igual en la línea 4. Entonces aquí tengo este error que me va a tirar. Entonces para poner el igual en el teléfono tengo que poner menor que y menos. ¿Qué quiere decir igual? Y entonces aquí sí me ejecuta el programa, ¿verdad? Entonces por eso se los estoy diciendo ahorita, por si van a utilizar el teléfono, aquí nos da un error. Aquí no puede ir igual, sino que tiene que estar menor que y menos para decir que es igual. Luego vamos a estar en el ciclo mientras, vamos a decir que n es menor que 20. Cuando llegue o se cumpla esta condición, entonces va a salir del proceso. Si no se cumple esta condición, entonces va a seguir el bucle hasta llegar a 20. Para eso vamos a escribir en pantalla el número n y vamos a poner un contador que va a ir sumando las veces que va ingresando al bucle. Cuando llega al número 20, entonces va a salir del bucle. Le vamos a dar a ejecutar y vemos que salió del programa. Este es el ejercicio 2 que estamos haciendo.